Vamos a ver ahora la clasificación de los sistemas heterogéneos. Recordemos que los sistemas heterogéneos tienen más de una fase, eso es lo que los diferencia de los homogéneos, ¿sí? ¿Cómo se diferencian los sistemas heterogéneos? Bueno, los vamos a clasificar según si podemos ver a simple vista las diferentes fases que lo forman. Si la respuesta es sí, si vos podés a simple vista ver las diferentes fases, como en el ejemplo del agua y el aceite, entonces tenés lo que se llama una dispersión gruesa, ¿sí? Si la respuesta es no, si a simple vista no llegás a ver las diferentes fases, entonces va a depender si se llegan a diferenciar las fases mirándolo con el microscopio. Si lo lográs ver con el microscopio, ahí le vas a llamar una dispersión fina. Y si no llegas a ver con el microscopio y necesitas usar un microscopio de iluminación perpendicular, ahí se le dice coloides. Es decir, los sistemas heterogéneos, según qué tan grandes sean las fases, se van a clasificar en estas tres categorías: dispersiones gruesas, dispersiones finas y los más chiquititos de todos, los coloides. Las dispersiones gruesas son las que a simple vista ves las diferentes fases. El ejemplo del agua y el aceite, otro ejemplo podría ser agua con un cubo de hielo, otro ejemplo podría ser agua con una piedra, otro ejemplo podría ser el mineral granito, que se ven diferentes minerales en la piedra. O sea, cualquier ejemplo que a ustedes se les ocurra donde llegan a diferenciar una fase y la otra, se le va a decir dispersión gruesa. Muchos ejemplos cotidianos que uno puede preparar, por ejemplo poniendo agua y un clavo, ahí se le dice dispersión gruesa, porque claramente tiene dos fases y uno a simple vista las puede ver. Podés ver el agua líquida, podés ver el clavo. El caso del agua y el aceite es muy claro, porque vos ahí podés ver la fase del agua, que es la que queda abajo, y la fase del aceite, que es la que queda arriba. Eso sería una dispersión gruesa. Una dispersión fina es más complicado porque a la vista parecería que fuera homogéneo. A la vista, una dispersión fina, vos no ves las diferentes fases, ves como si fuera todo lo mismo. Entonces, ojo, porque las dispersiones finas y los coloides, como no las podemos ver a simple vista, las podemos confundir con sistemas homogéneos. Y hay muchos ejemplos cotidianos que entran en esas categorías, ¿sí? Los coloides son los más difíciles de ver, ni siquiera al microscopio llegas a ver los coloides. Necesitas usar unos microscopios especiales para diferenciar las fases, ¿sí? Esto ustedes lo copiaron del Classroom, ¿sí? O lo van a copiar desde el Classroom, así que este cuadrito de resumen es muy importante porque aparecen todas las categorías, ¿sí? Vamos a repasarlas. Las sustancias simples son las sustancias, es decir, los sistemas donde todas las partículas, todas las moléculas son iguales y que además cada una de las moléculas, cada una de las partículas tienen átomos de exactamente el mismo tipo. Los compuestos químicos son en cambio sustancias donde, si bien todas las partículas son iguales, cada partícula está formada por átomos de diferentes tipos, como por ejemplo el agua, donde es oxígeno e hidrógeno. Las soluciones son sistemas homogéneos, donde las propiedades intensivas valen lo mismo en todo punto, pero están formados por partículas diferentes. El ejemplo típico del vinagre, donde vos tenés algunas moléculas de agua combinadas con algunas moléculas de ácido acético, ¿sí? Bien, después tenés los coloides. Los coloides son sistemas heterogéneos con diferentes fases, pero que solo se llegan a ver con un microscopio especial que ilumina de costado y que permite distinguir las gotitas de la segunda fase presente, ¿sí? A simple vista parecería que fueran homogéneos. Las dispersiones finas también son sistemas heterogéneos, pero estos con un microscopio o incluso en algunos casos con una lupa alcanza para llegar a ver las diferentes fases. No se las ve con el ojo, pero con una lupa o con un microscopio se pueden llegar a apreciar. Y las dispersiones gruesas son los sistemas heterogéneos más típicos, los que a simple vista te das cuenta de que tenés más de una fase. Todas esas categorías, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Fíjense esto que tiene en pantalla, una solución de sulfato cúprico en agua. Bueno, medio que el título ya les está diciendo qué es esto. Fíjense que a simple vista se ve todo como si fuera una sola fase. Si uno tomara muestras de la parte de arriba, de la parte de abajo y mide las propiedades intensivas, le daría siempre el mismo valor. Así que esto es homogéneo, pero esto tiene partículas diferentes porque tenés agua, H2O, y sulfato cúprico, ¿sí? Que tiene otra fórmula, ¿sí? Es un cobre, un azufre y 4 oxígenos. Entonces, sulfato cúprico en agua, esto es una solución. Se disuelve, se ve homogéneo,
se puede obtener los mismos valores de propiedades intensivas, pero tiene diferentes sustancias mezcladas, tiene sulfato cúprico y tiene agua. Es una solución. Agua y aceite, bueno, este es el ejemplo típico. Este es un sistema claramente heterogéneo, incluso a simple vista se ven las dos fases, la del aceite arriba, la del agua abajo, así que esto es una dispersión gruesa. Agua con hielo, otro ejemplo típico de sistema heterogéneo. La densidad del agua líquida es diferente que la densidad del cubito, así que los cubitos de hielo forman una fase, el agua líquida forma otra fase, y como se pueden llegar a diferenciar a simple vista, esto es una dispersión gruesa. Agua destilada, bueno, esto es una sustancia y en particular es una sustancia compuesta. También se le puede decir compuesto químico. Es una sustancia porque todas las partículas son iguales, todas son H2O, y es un compuesto porque cada partícula, cada H2O presenta átomos diferentes, presenta 2 átomos de hidrógeno, por eso H2, y un átomo de oxígeno, por eso la O. ¿Sí? Tinta china. ¿Sí? Esto es algo que probablemente ustedes, los alumnos jóvenes, no conocen, de hecho yo tampoco lo llegué a usar, pero hace mucho tiempo se escribía con plumas y con tinta china. La tinta china es como una tinta, ¿sí? Se ve como algo negro, parecería todo lo mismo, parecería homogéneo. Bueno, esto es un ejemplo de un sistema heterogéneo que a simple vista no se llegan a ver las fases. Esto es una dispersión fina, en particular es una suspensión. Tiene unas pelotitas de grafito muy chiquititas, a simple vista no las llegamos a ver, flotando en una fase de agua. ¿Sí? Eso es la tinta china. Arena, viruta y limaduras de hierro, creo que a simple vista se nota, esto es un sistema heterogéneo, se pueden ver las diferentes fases, y dado que se pueden ver con el ojo desnudo, sin necesidad de lupa, sin necesidad de microscopio, esto es una dispersión gruesa. ¿Sí? Ahí tuvimos varios ejemplos de estas categorías, ¿sí? Faltaría poner algún ejemplo de los coloides. Los coloides, por ejemplo, en la vida cotidiana aparece en la gelatina. La gelatina es un coloide, ¿sí? En algunos libros la mayonesa también lo clasifica como un coloide, en otro como una dispersión fina. Ahí depende mucho también de cómo esté preparada, ¿sí? Pero hay muchos ejemplos de sistemas heterogéneos que a simple vista parecen que fuera todo lo mismo, ¿sí? Bien. Nos vamos a quedar con las dispersión finas porque vamos a mencionar varios ejemplos así de la vida real que son dispersiones finas, para que vean que en muchos casos la visión engaña y por más que uno no vea diferentes fases, hay diferentes fases. ¿Sí? Para eso vamos a clasificar las dispersiones finas. Por ejemplo, cuando uno tiene un sólido mezclado con un gas, a eso se le llama humos o incluso aerosoles. Y ahí tenemos un sistema heterogéneo, ¿sí? Lo que vemos como humo es un sistema heterogéneo, pues son partículas sólidas flotando en aire, ¿sí? Hay ejemplos donde vos tenés algún sólido mezclado con algún líquido. A eso se le llama suspensión. La tinta china era un ejemplo de eso. Hay ejemplos de dispersiones finas donde tenés un líquido atrapado en otro líquido, ¿sí? A eso se le dice emulsión. En algunos libros las mayonesas te la ponen como ejemplo de esto. Muchas de las cremas de belleza son emulsiones. Es una fase acuosa generalmente envuelta en una fase más grasosa o al revés. La cuestión es que tenés un líquido mezclado en otro líquido. Son heterogéneos, pero a simple vista parecería que fuera todo lo mismo. Otras veces tenés un líquido disuelto en en un líquido rodeado por un gas. La niebla es un ejemplo de eso. Tenemos gotitas de agua líquida que están flotando en el aire y eso es heterogéneo por más que a simple vista parecería que fuera homogéneo. Y finalmente el caso al revés, algún gas atrapado en un líquido, es el caso de las espumas. Por ejemplo, cuando uno bate las claras de huevo a punto nieve, ahí uno está metiendo burbujitas de aire en el medio de una fase líquida que lo hacen las proteínas del huevo y ahí entonces te queda una espuma, ¿sí? Las espumas también son sistemas heterogéneos. De lejos parece que fuera todo lo mismo, pero en realidad tenés parte de gas mezclados en esos líquidos. ¿Sí? Lo que está nombrado primero es la fase dispersa, es aquello que está rodeado de lo otro. La que está mencionada en segundo lugar es la fase dispersante, es la que está rodeando a la fase dispersa. ¿Sí? El caso de la niebla, la fase dispersa son las gotitas de agua líquida y la fase dispersante es el aire que rodea esas gotitas. Estos son todos ejemplos de dispersiones finas, sistemas que son heterogéneos pero que a simple vista no se llegan a ver.